apóstoles también. Correcto. Entonces, a ver, todavía me resistía un poco, ¿verdad? No era fácil porque, los prejuicios te marcan fuerte. ¿Llegaste a sentir miedo? ¿Llegaste a sentir miedo en el sentido de, porque tú todavía como protestante pensabas que la doctrina católica pues era dañina, ¿no? Era dañina para la salvación del alma. ¿Llegaste a pensar que tal vez estabas desviándote y que tu alma estaba entrando en peligro? Sí, uno en su momento uno siente temor de, uy, Dios mío, si estoy cayendo en idolatría y si estoy abandonando el evangelio, porque tú sabes que cuando te haces protestante, uy, abracé el evangelio, conocí el evangelio de Cristo, supuestamente, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿será que estoy abandonando el evangelio? ¿Será que estoy adoptando otra vez la religión pagana? Entonces, más crítico el estudio, más crítica la investigación. Sobre todo cuando me topé los dogmas marianos. Uy, ahí también fue tremendo, ¿verdad? Y a ir viendo en la Biblia por qué María es tan especial, por qué se llama María, por qué se le llama Madre de Dios, por qué se dice que fue asunta a los cielos, por qué se le dice reina. Ah, eso fue difícil, mucho difícil. Ver en la historia, ir conociendo sobre el sacramento de la confesión. Mira, y es curioso porque uno a veces como protestante tiene como los ojos vendados. Tú lees las citas, pero no las ves. Toparse con Juan 20:23, y a quienes les perdonen los pecados le quedarán perdonados. El sacramento de la confesión. Yo, pero ¿cómo no había visto esto antes? ¿Verdad? La cita sobre el purgatorio, como yo no había visto esto antes. ¿Llegaste a Pero pensar cuando... que para los católicos, la Virgen María era una diosa o algo así, como algunos dicen? Casi, no usé la palabra diosa tal vez, pero sí, en la práctica se podría decir que sí, porque yo decía, no, pues, ¿para qué tienen a Cristo? Ponen a María en el lugar de Cristo, es innecesario, pues sí, uno lo veía como idolatría, ¿verdad? De hecho, en mi primer misa, cuando volví a la iglesia, fue una misa, por cierto, muy mariana. Uy, qué difícil fue. Fue un shock tremendo, pero creo que Dios lo hizo a propósito, ¿verdad? Lo cierto es que conforme pasaba el tiempo, conocía la historia, conocía la Biblia, cada vez decía, no, pues cada vez le veía más sentido y fundamento a la doctrina católica y cada vez me desilusionaba más de por sí de la doctrina protestante, que ya estaba desilusionado del desorden y la división. Okay. Sí, cada vez decía yo, no, pues esto va tomando sentido, va tomando forma. Una cosa que me impactó mucho fue cuando caí en cuenta que la iglesia es la que conforma el canon bíblico en el 382. Eso para mí fue impactante, porque nosotros que peleábamos que la Biblia, que tiene que estar escrito en la Biblia, que la iglesia católica prohíbe la Biblia, que la iglesia católica no lee la Biblia. Uy, me doy cuenta que la iglesia católica conforma el canon bíblico. O cuando me di cuenta que la iglesia cristiana primitiva utilizaba la Septuaginta. Son cosas producto de mi estudio y de mi investigación que me empezaron a abrir los ojos a muchas realidades que yo ignoraba o que me habían informado mal. Se empieza a caer lo de la sola escritura, empiezo a entender lo de la tradición de la iglesia, y por ende empiezo a entender muchos dogmas y muchas doctrinas de la iglesia. Una pregunta, José. Cuando descubres que el principio de la llamada sola escritura, que sabemos que sola escritura significa un rechazo de la autoridad infalible de la iglesia para enseñar y un rechazo de la tradición de los apóstoles, pero cuando tú entendiste que sola escritura era falsa, ¿qué tanto te ayudó? ¿Qué tanto te ayudó en tu progreso, en tu progreso hacia la fe católica? ¿Dirías que fue algo que, um, que te ayudó a progresar? El hecho de comprender que este principio de solo la Biblia no era verdad. Me ayudó muchísimo porque resulta que las divisiones o discusiones que uno tiene entre protestantes, porque sí las hay muy fuertes,
eran basados solo en la Biblia. Interpretaciones mías, interpretaciones de aquel, interpretaciones de este. Todas las sectas tienen su interpretación, todas dicen ser guiadas por el Espíritu Santo, las que creen en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y todas dicen basarse en la Biblia y enseñan cosas diferentes. Entonces, cuando yo comprendí que hay enseñanza, además de la Biblia, que viene en el depósito de la fe, la tradición, yo dije, con razón muchas cosas, con razón la doctrina de la Iglesia Católica y con razón la división protestante. Claro, eso a usted le abre los ojos montones, porque el problema de la sola escritura es ese, que causa división. ¿Y quién tiene el criterio de autoridad? Y me topo que el famoso pasaje de 1 Timoteo 3:15, la columna y fundamento de la verdad de la iglesia. Y yo Wow. dije, ¿Qué sentiste cuando pudiste comprender ese pasaje realmente? Que no sé si nos puedes platicar un poco sobre este pasaje. ¿Qué es? Primera Timoteo. 3:15. Ok. No sé si puedes compartirnos un poco. Vieras que empecé a sentir, como te digo, no fue fácil porque hay mucho prejuicio y también uno piensa, bueno, este se volvió loco, ¿qué dirán la gente, verdad? Pero me sentí liberado. Me sentí liberado porque me causaba opresión. Bueno, a mí, que soy una persona que me gusta estudiar, que me gusta ser crítico, que me gusta buscar la verdad, pues esa inseguridad, uno había caído como en esa inseguridad doctrinal, pisabas en terreno falso, no sabías ya ni en qué creer, no sabías ni qué pensar. Me causó, me liberó de ese estrés, de esa angustia y me dio seguridad. Fíjate, lo voy a leer para aquellos que no están muy familiarizados. Recuerden que la razón por la que nuestro hermano José nos está diciendo que cuando comprendió que la iglesia es el fundamento de la verdad, eso lo liberó. Sobre todo porque debemos recordar que los protestantes enseñan que el fundamento de la verdad es este libro, es la Biblia. Pero si tú vas a la misma Biblia, resulta que la Biblia dice que el fundamento de la verdad es la iglesia y no la Biblia. Lo leo. Dice San Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 3, 14 en adelante. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En otras traducciones dice pilar y fundamento de la verdad, refiriéndose a la iglesia le llaman pilar y fundamento o columna y baluarte de la verdad. Y no sé, adelante, José. Correcto, porque yo comprendí que la iglesia es la que tiene el criterio de autoridad para interpretar correctamente la escritura, para decirme qué debo creer. Y fíjate que lo de la sola escritura, irónicamente, no está en la escritura, no lo pueden fundamentar con la Biblia. No hay un solo pasaje que me diga que yo debo creer solo lo que está escrito. No lo hay. También caí en cuenta en eso. Y dije, pues claro, el fundamento tiene que estar en la iglesia y no en la Biblia. ¿Por qué? Porque solo Biblia ha causado división. Usted con la Biblia puede justificar un montón de cosas y de ocurrencias, ¿verdad? Pero ¿quién me interpreta a mí correctamente la Biblia? ¿Cuál iglesia? Ahí es donde entró el papel de la historia. ¿Cuál iglesia? Esa iglesia que desde cree lo mismo que creen hoy. Esa iglesia que ha venido ininterrumpidamente. Es que, mira, cuando tú haces una investigación seria y objetiva de la verdad, tú como protestante te topas con la historia, con la patrística, con la Biblia, con el canon bíblico, te abren los ojos un montón de realidades. Y si tú amas la verdad, y si tú estás buscando, llega el momento que tú dices, no, aquí no hay de otra. Aquí no hay de otra. Aquí yo dije, no. Y como te decía antes, más sentido le encontraba a la doctrina católica, a la historia católica, y más me desilusionaba del protestantismo. Me desilusioné más y más y más. Me empecé a desilusionar por el desorden, por la división, y empecé a comprender también que la doctrina protestante no tiene fundamento. Hasta que llegó un momento en que yo dije, hasta aquí. Hasta aquí. Voy a volver a la iglesia católica, voy a buscar un sacerdote, al padre Memo, que estaba en Alajuelita, que Dios lo bendiga donde quiera que esté en este momento.
y después de un montón de años. Bueno, hablé con él una semana, le conté mi proceso, mi crisis, me explicó un montón de cosas, me habló de la Virgen. Hablamos como 2 horas. Me dice, venga dentro de 8 días y lo confieso. Y yo, Dios, qué tremendo. Y 8 días después estaba ahí buscándolo para confesarme. Una confesión después de tantos años. Wow. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste después de que confesaste al ministro de Cristo todos tus pecados? Sentí